Nuestro ministerio se ha caracterizado por la guerra espiritual. En el fondo, se trata del sacerdocio de Jesucristo. Usted sabe que para nosotros, como lo hemos definido y lo hemos enseñado, el sacerdocio es la administración del altar. Es el oficio sagrado, es el oficio de servirle a Dios. Es el oficio de representar a Dios en la tierra. Ese es el sacerdocio. Dios está empeñado en un sacerdocio. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 6, que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Y dice hizo, insisto, no dijo hará, ya está hecho. Un reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes, según la traducción que usted ve, porque el propósito de Dios es establecer que la iglesia sea el sacerdocio de Dios Altísimo, es el sacerdocio de Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo, porque Él fue el que dio la sangre para convertirnos en un reino de sacerdotes, una nación santa con el precio de su sangre. Ese aplauso sea para el Señor Jesús. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9, dice: pero vosotros sois, está hablando tiempo presente, vosotros sois linaje escogido. Dice real sacerdocio, vosotros sois. ¿Cómo puede ser posible que el Señor Jesús sea sumo sacerdote sin sacerdotes? Doesn't make sense. Es que es una cosa tonta decir que el Señor Jesús sea sumo sacerdote de un grupo que no son sacerdotes. ¿Qué es eso? Cuando a Él se le llama sumo sacerdote es porque hay un grupo de sacerdotes. Eso se llama un orden sacerdotal. Y el cuerpo de Cristo es ese orden sacerdotal. La iglesia, cuerpo de Cristo. Denle un aplauso al Señor Jesús. Hermano, le he pedido al Señor la gracia para hablar un tema que es importante para usted el día de hoy. No podemos entender la guerra espiritual si no comprendemos que es el sacerdote el que administra los poderes de un altar. Y dice Hebreos que nosotros tenemos un altar. Dice, nosotros tenemos un altar, y si hay altar tiene que haber sacerdocio. Si recogemos ofrendas, es que ¿quién recoge las ofrendas? ¿Quién recoge las ofrendas? ¿Quién las recibe en nombre del Señor? El sacerdote. Eso quiere decir que hay un sacerdocio operando en la tierra. Pero qué tremendo es no comprender ese oficio de servir a Dios, ese oficio de representar a Dios, ese oficio al que Dios te ha llamado a ti. Por eso hay gente que habla del sacerdocio universal. Es el sacerdocio de Jesucristo. Y yo quiero que usted comprenda que el sacerdocio, como es la función del altar, también es la función de administración del altar. Administración no solo de las ofrendas, no solo de presentar la ofrenda de una manera que le agrade a Dios, para que Dios agradado te bendiga a ti, para que un Dios por agrado te bendiga más todavía. Te voy a decir que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amados, en la administración del altar estamos entrando en la administración de lo invisible, en la administración del poder, administración de unciones, administración de ángeles. Administración importantísima es la administración del nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando bendecimos, no bendecimos en nuestro nombre.
Cuando bendecimos, bendecimos en un nombre. Y el nombre en el que bendecimos nosotros es el nombre único y exclusivo del Señor Jesucristo. A Él den un aplauso fuerte, al Señor Jesús. Amados hermanos, no podemos entrar en la guerra espiritual sin comprender lo que es la guerra espiritual. No podemos entrar a desarrollar una guerra espiritual que no comprendemos, que desconocemos. No podemos entrar en una guerra espiritual sin entender el mundo de los espíritus. No podemos entrar en lo que la gente le llama la guerra espiritual, porque, hermano, usted oye cada loco hoy hablando de guerra espiritual. Ahora hablan de guerra espiritual. Hace 20 años, cuando empezamos nosotros a hablar de la liberación, éramos los herejes, como hoy. Hoy somos los cast out. Hoy somos los herejes, hoy somos los brujos. Hoy nos reprenden como reprender al diablo. Pero ¿sabe por qué es? Por la ignorancia. Hace 20 años era el sufrimiento, y los mismos que nos reprenden hoy nos reprendían hace 20 años cuando empezamos a hablar de guerra espiritual. Ahora ellos hablan de guerra espiritual, pero hace 20 años nos reprendían igual que hoy, por la ignorancia. Bueno, yo quiero decirle esto a usted: la guerra espiritual, ahora todo el mundo habla de guerra espiritual. Se puso de moda de un momento a otro. No les quedó más remedio después de que reprendían al diablo por nosotros. Después de que decían, el Señor reprenda al diablo, cuando les hablaba a uno de la expulsión de los demonios. Es lo mismo que sucede ahora. Hablamos del sacerdocio, igual nos reprenden. Dentro de un tiempo, si no viene el Señor, van a estar hablando del sacerdocio, después de que le dieron una reprendida a los profetas del Altísimo. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién es? La tradición religiosa. El enemigo de la revelación de Dios es la tradición religiosa. Esa es la que se opone a la revelación. Y hoy esos están hablando de guerra espiritual gracias a los que empezamos esta batalla hace más de 20 años. Contra viento y marea, contra oposiciones y contra incomprensión de la misma tradición. Hoy se habla de guerra espiritual. Denle un aplauso al Señor. Quiero llevarlo a un punto importante, aunque hoy sea domingo: el comprender el origen de la guerra espiritual. Es posible que vamos a la guerra espiritual y no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando. La gente piensa que es decir un par de gritos y decir en el nombre de Jesús. No saben que es la administración de un nombre. Un nombre que fue puesto en la persona de Jesús. Es importante entender el origen de la guerra. Usted debe recordar que el Señor Jesús, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 11, ¿quiere ir conmigo, por favor? Mateo capítulo 11, en el verso 12, habló del origen de la guerra espiritual. Él señaló el origen, el comienzo de la guerra espiritual. Él habló ahí de la primera guerra que hubo. Cuando él dice en el capítulo 12, ¿está conmigo? El capítulo 11, discúlpeme, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ahí está hablando de la primera guerra. Dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos. Empieza a hablar de la primera guerra que hubo en el reino de los cielos. Pero dice, desde los días de Juan el Bautista. Y si usted se pone a pensar en la persona de Juan el Bautista, usted se pone a cuestionarse y dice, caramba, ¿cómo puede ser que la guerra haya empezado con los días de Juan el Bautista?